¿Alguna vez te has preguntado cómo heredamos diferentes características o por qué somos diferentes de nuestros hermanos si tenemos los mismos padres? Bueno, esto se debe gracias a la diversidad genética que produce la meiosis. Pero, ¿qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular que nos lleva de células con dos juegos de cromosomas, diploides, a células con uno solo, haploides, lo que genera gametos, es decir, los óvulos y los espermatozoides, que son células haploides. Por esta razón, cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos de haploides de cromosomas se unen para formar un nuevo conjunto diploide completo, adquiriendo una combinación única de genes de ambos progenitores, asegurando que cada individuo sea una mezcla única de las características de sus padres. Esto se logra gracias a la meiosis, mediante un proceso de división de dos etapas llamado meiosis 1 y meiosis 2. En cada ronda de división, las células pasan por cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Pero antes de entrar a la meiosis, una célula primero debe pasar por la interfase, donde la célula crece durante la fase G1, copia todos sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división durante la fase G2. Después de la interfase, inicia la meiosis 1, también conocida como fase reductiva. Esta es la etapa donde los pares de células se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad del de las células progenitoras. El proceso inicia con la profase. Esta se divide en 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Se inicia con leptoteno, donde los cromosomas se condensan. Cada cromosoma está conformado por dos cromátidas estrechamente unidas. Después sigue cigoteno y los cromosomas homólogos, es decir, los que están conformados por un cromosoma paterno y uno materno, se ponen uno sobre otro y se preparan para el entrecruzamiento. En la subfase de paquiteno, los cromosomas homólogos están estrechamente unidos, lo que permite el entrecruzamiento cromosómico, proceso en el que los cromosomas homólogos empiezan a intercambiar genes o trozos de gene entre sí. Como consecuencia, se produce la recombinación genética del material hereditario. A continuación, en diploteno, las cromátidas homólogas parecen repelerse y separarse ligeramente. Se puede apreciar una estructura llamada quiasmas entre las cromátidas. Finalmente, en la diacinesis, los cromosomas se condensan, aumentan su grosor y se separan de la envoltura nuclear. Al terminar la profase, continúa la metafase 1, en donde los centrosomas desarrollan unas estructuras filamentosas llamadas uso mitótico o uso acromático, que se unen las zonas centrales de los cromosomas. Los pares homólogos se alinean en el plano ecuatorial, en otras palabras, el centro de la célula, para después iniciar con la anafase, donde los homólogos son separados y se mueve a los extremos opuestos de la célula. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula, se alargan y se forma una nueva membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Cuando termina meiosis 1, se da comienzo a la meiosis 2, llamada también fase duplicativa. Es la etapa en que se separan las cromátidas, produciendo un par de células hijas que contiene cada una 23 cromosomas, y donde cada cromosoma tiene, a su vez, una sola cromátida. Esta inicia con la profase 2. En esta fase, cada una de las células tiene la mitad de ambos cromosomas que la célula germinal. Los cromosomas se compactan a lo largo de esta fase. Los centriolos se desplazan hacia los polos opuestos de las células. Después, en la metafase 2, los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial. Las cromátidas aparecen, con frecuencia parcialmente separadas una de otra en lugar de permanecer perfectamente adosadas, como en la mitosis. Para luego en la anafase 2, los centrómeros se separan y las cromátidas sean arrastradas por las fibras del uso acromático hacia los polos opuestos. Finalmente, en la telofase 2, en los polos se forman de nuevo núcleos alrededor de los cromosomas, concluyendo con la meiosis, formando las cuatro células haploides perfectas para intervenir en la reproducción sexual y diferentes entre ellas.
Como conclusión, la meiosis es un proceso de vital importancia para llevar a cabo el ciclo de la vida, ya que permite la supervivencia de las especies, al producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. En este sentido, en la meiosis se produce la variabilidad genética entre los seres vivos de una misma especie, que aunque comparten y heredan una serie de características, son seres únicos porque su información genética es nueva.